Bienvenidos a Economía en Breve número 392 del 8 de diciembre del 2024. Comienzo con unos anuncios parroquiales comentándoles que luego del programa del 15 de diciembre nos tomaremos un par de semanas para regresar con todo el domingo 5 de enero con el programa regular. Si ocurre algo importante, es probable que haga alguna cápsula pequeña para que estén atentos y si puedo les dejaré pues un par de programas con algo especial, pero ya están avisados. Pasando a los temas económicos de México en la semana, se dio a conocer que para el 2025 se realizará un aumento de 12% al salario mínimo, con lo que suman ya 8 incrementos anuales de doble dígito como podemos ver en esta gráfica. El aumento al salario mínimo ha sido muy celebrado como un logro del gobierno con beneficios para los trabajadores, pero es algo que habría que pensar dos veces ya que hay diversas repercusiones. ¿Qué efecto tendrá esta medida? Por el lado de los trabajadores, habrá muchos que ya están recibiendo el salario mínimo y que lograrán mantener sus empleos, lo que les representará una mejora importante en su situación económica. Pero este beneficio no será para todos, desafortunadamente, ya que muchos trabajadores perderán su empleo en aquellas empresas que no logren eludir el incremento y no tengan los márgenes suficientes para absorberlo ni la capacidad de transmitirlo a sus precios. Por otro lado, los jóvenes que quieren entrar a su primer empleo y no tienen habilidades ya desarrolladas tendrán pues menos probabilidades para conseguir trabajo, más problemas para hacerlo, ya que le suben la vara de contratación a las empresas. Recordemos, es el nivel de entrada para muchas personas y para los jóvenes que no tienen habilidades. Por el lado de las empresas habrá algunas que tendrán menores márgenes, pero sin afectaciones importantes y esas pues no tendrán problemas. Pero algunas que puedan transmitirlo a sus precios lo harán, lo que podría convertirse en presiones sobre la inflación, mientras que aquellas que no pueden hacerlo, que no pueden eludirlo y que ya no les dan los números, irán a la quiebra, y aquellas que logren eludirlo irán a la informalidad. Respecto a los efectos sobre la inflación, mucho se ha discutido y poco se ha concluido sobre este tema en el país. Es cierto que se han otorgado incrementos en los salarios mínimos muy superiores a los aumentos en la productividad, y esto no se ha visto reflejado hasta el momento en la misma proporción sobre la inflación general, pero también es cierto que se ha observado un crecimiento en la informalidad acompañada de una precarización del empleo, es decir, se han creado empleos de bajos salarios, pero se han perdido empleos de salarios más altos. Lo que esto quiere decir es que las presiones por el aumento de los salarios mínimos no se concentran nada más en la inflación, sino que se distribuyen en varias vías de escape, como son la informalidad o esta precarización del empleo. De cualquier forma, habrá que ver cómo se comporta la inflación de enero y febrero para ver si se observan algunos efectos en precios de servicios sobre todo. En fin, tal vez por eso dicen que el salario mínimo es como el transporte público, te dejan donde empezaste pero más frustrado. En fin. Por otro lado, el consumo privado del mercado interior presentó una contracción de 0.3% en el mes de septiembre, como pueden ver en este cuadro del INEGI que muestra cifras desestacionalizadas. En esta gráfica pueden ver que el consumo ligó 2 meses estancado, aunque todavía se mantiene dentro de una tendencia ascendente, bastante incipiente por cierto. Al interior del consumo, el realizado en bienes nacionales creció con fuerza, un sólido 0.5% rompiendo, al menos por septiembre, la tendencia lateral que había presentado en los últimos 2 años, como pueden ver aquí. En contraste, el componente del consumo en bienes importados se desplomó 4.1% y comienza a mostrar ya una tendencia descendente, lo que era de esperarse luego de la depreciación, pues que ha tenido el tipo de cambio en los últimos meses. El consumo en servicios, en cambio, se ha mantenido creciendo de una forma bastante consistente en estos últimos años, como pueden ver aquí, repuntando 0.2% en septiembre. Entonces, un panorama con contrastes en el consumo y diría debilidad sobre todo. En otro indicador de la semana, la inversión fija bruta se contrajo nuevamente de forma importante, ahora 0.8% en el mes de septiembre, como vemos en este cuadro resumen del INEGI. En la gráfica vemos que la inversión se mantiene básicamente estancada en el último año, aunque el último dato comienza a perfilar un cambio de tendencia
tendencia a la baja, lo que tampoco me parece sorprendente ante el deterioro que se ha observado en el entorno institucional, en el Estado de Derecho y en las perspectivas para la economía. A su interior, la inversión en construcción no residencial se cayó 4.5% como vemos en la gráfica y ya presenta una tendencia descendiente modesta. El componente residencial de la inversión en construcción repuntó 5.8% mensual en septiembre, lo que habría que tomar con cautela ya que como ven en la gráfica esta serie presenta una volatilidad muy elevada con vaivenes pronunciados y se puede ver básicamente lateral en el último año. La inversión en maquinaria y equipo también cayó en septiembre 1.1% mensual, manteniendo todavía una moderada tendencia ascendente como pueden ver aquí. Me parece que la inversión se ha detenido por la incertidumbre que representaban los importantes eventos recientes y que ante el deterioro de las perspectivas continuará en declive en los próximos meses y en buena parte del 2025 por lo menos, a menos que se hagan correcciones importantes en el rumbo que lleva el país, cosa pues que no se ve por lo pronto. Por otro lado, las remesas que envían los trabajadores mexicanos en el extranjero a sus familias en México sumaron 5.7 miles de millones de dólares en el mes de octubre, repuntando un poco respecto a septiembre, pero todavía por debajo de los picos alcanzados en los meses previos, como pueden ver en la gráfica. Si vemos el flujo de remesas en pesos, esta sumó 112.7 miles de millones, que fue uno de los 3 mejores meses en la historia, lo que se explica en gran medida por la depreciación de nuestra moneda en los últimos meses. El número de envíos fue de 13.8 millones, que como ven en esta gráfica fue muy parecido a los niveles altos de los meses previos. La remesa promedio fue de $387, que como ven en la gráfica fue un nivel muy parecido al de septiembre, pero bajo respecto al observado en varios meses de los anteriores. Ya vistas en pesos, las remesas promedio ascendieron en octubre a 7.630 pesos, que fue un monto elevado al compararlo con el último año y medio. El notable brinco se observa desde el mes de junio y se explica principalmente por la depreciación del peso. También en la semana Banco de México presentó los resultados de la encuesta mensual a los analistas del sector privado que pueden ver en este cuadro resumen. Para variar un poco y romper la tendencia de revisiones a la baja, en noviembre se revisó un poco al alza el pronóstico promedio del crecimiento del PIB para este año, al pasar de 1.41% en la encuesta de octubre a 1.55% en la encuesta actual, respondiendo al dato mejor a lo esperado en el PIB del tercer trimestre. El pronóstico para el crecimiento del PIB del 2025 quedó casi sin cambio, como pueden ver aquí, y ahora se presenta el pronóstico para el 2026 en 1.81%. Los pronósticos de inflación general registraron cambios marginales, mientras que el de la inflación subyacente para el 2024 se revisó a la baja de forma más importante a 3.69%. Los pronósticos de tipo de cambio se revisaron de forma significativa al alza, con 20.22 pesos por dólar para el cierre del presente año y 20.71 pesos por dólar para el 2025, presentando ya la expectativa del cierre del 2026 en 21.13 pesos por dólar. La tasa de interés de referencia monetaria prevista para el cierre de este año y el que sigue se revisó de forma casi marginal, como ven en la tabla, presentando ya para el 2026 un nivel de 7.49%. Los pronósticos de aumento en el número de asegurados en el IMSS mejoraron ligeramente a 407,000 para el 2024 y 391,000 para el 2025. En esta siguiente gráfica pueden ver las trayectorias previstas para la inflación general en la línea amarilla y subyacente en la línea azul, de acuerdo con el promedio recogido por la encuesta de Banjico y a tasa anual. Como puede verse, la inflación general se reduciría de forma importante en diciembre y enero próximos para luego rebotar un poco y reducirse de forma abrupta en el mes de julio, quedando todo el tiempo por arriba del 3%. La inflación subyacente presenta un claro rebote en 3.5% para terminar más cerca del 4% al cierre del 2025. Al revisar las expectativas recogidas de forma cualitativa en la encuesta, el 79% de los analistas anticipa
que el clima de los negocios empeorará en los siguientes 6 meses y el 68% de los encuestados considera que la coyuntura para invertir es mala, así que hay pesimismo entre los analistas. Cuando vemos noticias como esta, en la que refieren un bloqueo a importantes vías de comunicación por algún grupo que protesta por alguna cosa, pero que no les importa afectar a miles de ciudadanos en sus actividades, ciudadanos que nada tienen que ver con el problema, noticias que, por cierto, cada vez son más frecuentes y revelan, diría yo, tanto la falta de gobierno efectivo como de una educación cívica entre la población, y con estas noticias creo que puede entenderse el deterioro que vemos en las expectativas. Estamos yendo para atrás en muchos temas y en este de la educación cívica o la cordialidad o por lo menos en mantener las vías de comunicación abiertas para que todo el mundo pueda llegar a sus negocios, pues estamos retrocediendo también. Pasando a Estados Unidos, el reporte de empleo del mes de noviembre presentó un fuerte repunte en las nóminas no agrícolas que crecieron en 227,000 puestos de trabajo, superando por poco las 211,000 que se esperaban. Estas cifras ya no estuvieron afectadas por los efectos inusuales que se dieron en octubre. La tasa de desempleo repuntó un poco a 4.2%, manteniendo una ligera tendencia ascendente que me parece será de preocupación para la Reserva Federal, aunque sigue siendo un nivel bastante bajo. Las remuneraciones medias por hora aumentaron nuevamente 0.4%, superando la expectativa de 0.3%, al igual que pasó en el mes de octubre, ahora en noviembre, lo que representa un foco amarillo para la inflación y la Reserva Federal. A tasa anual, estas remuneraciones se mantuvieron en 4%, que como pueden ver en la gráfica es un nivel claramente por arriba de lo que se tenía antes de la pandemia y representa un factor de riesgo para la inflación. Pasando a los mercados financieros, esta semana se observaron ganancias casi generalizadas en los mercados accionarios de nuestra muestra, con el promedio de los 10 índices que seguimos aumentando 1.7%, como pueden ver aquí en la lámina. La Bolsa de Valores de México tuvo una muy buena semana al ganar 3.3% y terminar en las 51,349 unidades. El tipo de cambio recuperó un poco el terreno en la semana, apreciándose de forma leve, pero consistente para terminar en 20.19 pesos por dólar. Por cierto, en estas últimas semanas ha causado furor en los mercados los niveles alcanzados por el Bitcoin, superando los $100,000. Diría que sería muy razonable tomar utilidades para invertir en otras cosas como bienes raíces, a menos que te quieras comprar después muchos terrenos en Minecraft. Bueno, si no entendieron el chiste, pídanle a algún chavo que les explique qué es el Minecraft. En fin, pasando a los indicadores que tenemos esta semana en México, el lunes comenzamos con la inflación del mes de noviembre, debería ser un buen resultado, ya conocimos la primera quincena, después el martes la confianza del consumidor y el jueves datos importantes, producción industrial del mes de octubre. En Estados Unidos tendremos básicamente la inflación al consumidor y al productor del mes de noviembre. Para la sección de Misión Prosperidad les tengo una reflexión de un libro extraordinario que me parece explica buena parte de lo que ocurre en la actualidad. El libro en cuestión es The Art of Impossible, del periodista, autor, fundador del colectivo para la investigación del flow, que es este estado físico y mental en el que algunas personas consiguen lo imposible. Y para explicarlo, Steven Kotler hace una revisión de conocimientos profundos de neurobiología y evolución y para explicar la motivación, entre otras cosas, nos dice que la escasez impulsa la evolución, la adquisición de recursos es clave y solo hay dos estrategias disponibles: o peleas por los recursos cada vez más escasos o te pones creativo y produces más recursos. Pelear por los recursos cada vez más escasos es la respuesta, diría, más primitiva de la naturaleza en general, que se encuentra también en el fondo de nuestra naturaleza humana, pero no es la mejor respuesta. Los seres humanos tenemos la gran capacidad de la creatividad para encontrar formas de producir más recursos, y entre estas formas destaca la cooperación. Lo que estamos viendo en el mundo actual y en México es que estamos deslizándonos peligrosamente hacia el conflicto y la pelea en lugar de privilegiar la creatividad y la cooperación, y ojalá nos demos cuenta antes de que sea demasiado tarde. De lo que podemos hacer para cambiar el curso de las cosas, pues es
comenzar por darnos cuenta de que estamos en esa trayectoria. Y con esto terminamos este programa número 393 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.